Capítulo 2. En el escenario terrestre. En una amplia sala en la que numerosas entidades trabajan solícitas, Clarencio recibió de la joven un pequeño gráfico que pasó a examinar cauteloso. A continuación, comentó espontáneo: hace un momento hablábamos de responsabilidad. He aquí un hecho que nos ilustra los conceptos. Y, exhibiendo el documento que tenía en las manos, explicó: tenemos aquí una oración conmovedora que superó las líneas vibratorias comunes del plano de materia más densa. Procede de una devota servidora que se ausentó de nuestra ciudad espiritual hace precisamente 15 años terrestres para determinadas tareas en la reencarnación. Sin embargo, no siguió desasistida, permanece bajo nuestra orientación. El nacimiento y el renacimiento en el mundo, bajo el punto de vista físico, están confiados a leyes biológicas en cuya ejecución se incumben inteligencias especializadas. No obstante, en sus características morales se subordinan a ciertos ascendentes del espíritu. El ministro se detuvo algunos instantes analizando la pequeña y complicada ficha, pero como si provocase la continuidad de la lección que recibíamos, mi compañero consideró: indiscutiblemente en la reencarnación hay un programa de servicio a realizar. Sin duda, aclaró el instructor, cuanto más vastos son los recursos espirituales de quien regresa a la carne, más complejo es el mapa de trabajo a ser obedecido. Casi todos tenemos del pretérito del pasado expresivo monto de deudas a rescatar y todos somos desafiados para las adquisiciones por hacer. En eso está el programa, significando en sí una especie de fatalidad relativa en el ciclo de experiencias que nos cabe atender. Entre tanto, la conducta es siempre nuestra y dentro de ella podemos generar circunstancias en nuestro beneficio o en nuestro perjuicio. Reconocemos así que el libre albedrío, también relativo, es una realidad incontestable en todas las esferas de evolución de la conciencia. Tampoco podemos olvidar que en todos los planos marchamos en verdadera interdependencia. En las filas de la experiencia física hasta cierto punto, los hijos necesitan de los padres, los enfermos necesitan de los médicos y los jóvenes no prescinden del aviso de los más viejos. Aquí la habilitación depende de los educadores. El amparo eficiente exige quien sepa distribuirlo, y el cambio de domicilio para trabajo ennoblecedor, cuando se trata de espíritus sin méritos absolutos, reclama el endoso de autoridades competentes. ¿Pero por qué viene a ser una oración refractada?, indagó mi colega, mordido por la curiosidad. Hilario, fuera igualmente médico en el mundo y al igual que yo, está hablando Andrés Luis, permanecía en tareas ligadas a la responsabilidad de Clarencio, adquiriendo conocimientos especializados. La oración refractada es aquella cuyo impulso luminoso tuvo su dirección desviada pasando a otro objetivo. Nos disponíamos a proferir nuevas preguntas cuando el orientador nos sosegó, esclareciéndonos: esperen, reconocerán conmigo que nos encontramos todos imantados unos a otros. A continuación, dijo a la joven que lo observaba, respetuosa: llame a la hermana Eulalia. Algunos momentos pasaron rápido y la cooperadora mencionada apareció irradiando bondad y simpatía. Hermana, dijo Clarencio preciso, este gráfico registra aflictivo llamado de Evelina, cuyo regreso al aprendizaje en la carne fue garantizado por nuestra organización. Me parece que la pobrecita está en una extrema dificultad. Sí, concordó la interpelada. Evelina, a pesar de la fragilidad del cuerpo,
viene sosteniendo inmensa lucha moral. El padre, sobrecargado de cuestiones íntimas, tiene la salud en peligro y la madrastra viene sufriendo obstinada persecución por parte de nuestra desaventurada Odila. ¿La madre de Evelina?, preguntó Clarencio. Sí, ella misma. Aún no se resignó a perder la primada femenina en el hogar. Hace 2 años empeñó energía y buena voluntad para disuadirla, pero vive enmadejada en los lazos oscuros de los celos y no nos escucha. El egoísmo desbordante la hace olvidar los compromisos que abrazó. Zulmira, a su vez, la segunda esposa de Amaro, desde la muerte del pequeño Julio, cayó en profundo abatimiento. Como no ignoramos, el pequeño desencarnó ahogado, en consonancia con las pruebas a que se hizo acreedor. Y la madrastra, que llegó a desear su desaparición por no amarle, encontrándose bajo las sugestiones de la mujer que la precedió en las atenciones del marido, se cree culpable. Evelina, después de perder el hermano en trágicas circunstancias, se halla desorientada entre el padre afligido y la segunda madre en desesperación. Aún anteayer pude verla. Lloraba conmovedoramente ante la fotografía de la madrecita desencarnada, suplicándole protección. Pero Odila, envuelta en las telas de sus propias creaciones mentales, no se muestra capaz de corresponder a la confianza y a la ternura de la muchacha. Ella, entre tanto, ha insistido con el vigor en la obtención de socorro espiritual, que sus ruegos, combinando la dirección, llegan hasta aquí de tal modo. Contemplábamos el pequeño gráfico en silencio. Sosteniendo la larga pausa, el ministro miró a Hilario e indagó: ¿comprenden ahora lo que es una oración refractada? Evelina recurre al espíritu materno que no se encuentra en condiciones de escucharla, pero la solicitud no se pierde. Proferida en elevada frecuencia, la súplica de nuestra hermanita traspasa los círculos inferiores y procura el apoyo que no le faltará. Complicadísimo. A ver, vamos a escuchar un poquito más profundamente y a lo mejor un poco más sencillo. Tenemos una familia constituida por Amaro y Odila, que tienen 2 hijos, que es Evelina y Julio. Odila muere, está desencarnada, está fallecida, ella ya está en plano espiritual. Pero ¿qué pasa? Lo que hablábamos al principio de la lectura del libro. Hablábamos de cuando caemos en esas emociones muy bajas, cuando estamos en el enojo, en la rabia, en la envidia, en el odio, en esas tristezas profundas, en esas emociones que no nos permiten ver la luz, no nos permiten estar felices, no nos permiten elevarnos como seres, como espíritus. Y cuando las personas fallecidas se encuentran en esa faja vibratoria, en esa zona de estas emociones, de estas, ¿cómo podríamos decirlos? De estos remordimientos, porque no dejan de ser todos remordimientos este tipo de emociones, están en un estado que por lo general buscan en el afuera y ponen en el afuera, igual que nosotros cuando estamos encarnados, cuando estamos vivos, y lo que hacemos en nuestra vida, poner en el afuera todo eso que tenemos adentro. Entonces, ¿qué pasó con esta señora que falleció? Quedó en esas fajas vibratorias. Cuando Amaro, el marido, vuelve a casarse y se casa con ahora la que es la madrastra de Evelina, ¿qué sucede? Odila no le gusta, entra en los celos, entra en la furia. Ese marido es de ella, ese hombre es de ella, no le permite
emociones, su enojo, su envidia, su rabia, no le permite ver ni siquiera la importancia de sus hijos. Entonces ella está en esta zona donde es muy densa, donde es mucha la densidad. Entonces, ¿qué pasa? Evelina está pidiendo ayuda a su madre fallecida, con mucho fervor, con mucho amor, con mucha necesidad, con mucha fe está pidiéndole a la madre. Pero la madre fallecida no está en condiciones de ayudarla. ¿Cuántas veces nosotros estamos pidiéndoles a nuestros seres fallecidos queridos que nos ayuden, que nos iluminen, que nos amparen, que nos den una señal, que nos ayuden? Pero ellos no siempre están en condiciones de ayudarnos. No siempre ellos pueden hacer esto. Porque si ellos están en este tipo de situación, ellos no tienen cómo escucharnos. Ellos no tienen cómo conectarse con estas vibraciones elevadas como la de Evelina en su pedido de fe y confianza. Ella cree y confía en su madre, pero su madre está ciega porque su vibración no le permite escuchar a su hija, a su propia hija pidiendo ayuda. Y por eso es que acá Clarencio nos está contando en el principio la importancia de este tipo de oración. Estoy buscando cómo llamó la oración. Él está hablando de una oración refractada, porque la oración está refractada de estas zonas tan sombrías y densas hacia la luz. Por eso tenemos que entender que nunca estamos desamparados. Hasta en estos casos que se le está pidiendo a la persona o al espíritu equivocado, los espíritus que están en condiciones de ayudar y que están en otras fajas vibratorias, están ahí escuchando nuestro pedido. Toda oración, que es lo que vimos al principio, va a ser escuchada. Toda oración va a tener una respuesta. Toda oración va a tener una consecuencia. El tema es a quién le estamos pidiendo, cómo lo estamos pidiendo. Si estamos pidiendo una oración con fe, como en este caso, aunque se lo estemos pidiendo a la persona equivocada, nuestra intención no es errada. Entonces va a ser escuchada por esos espíritus que van a poder asistirnos y ampararnos y ayudarnos. Si estamos haciendo una oración donde estamos terminando invocando cosas que no son de ese grado de vibración, que no tienen ese pedido con esa intención del bien, ¿por quién va a ser escuchado? También va a ser escuchada esa oración, pero no por los seres, por los espíritus que hacen el bien. Van a ser escuchadas por los espíritus que nos van a ayudar a hacer las cosas no tan bien. Y eso es lo que nos están contando acá. Todo esto que estamos diciendo con respecto a Odila, que es la mujer fallecida, la madre de Evelina y de su hermano Julio, lo que nos dice Eulalia. Sí, ella misma aún no se resignó a perder la primada femenina en el hogar. Ella ya está compitiendo con la segunda esposa. Hace 2 años empeño energía y buena voluntad para disuadirla, dice Eulalia, pero vive enmadejada en los lazos oscuros de los celos y no nos escucha. El egoísmo desbordante la hace olvidar los compromisos que abrazó. Su ceguera enfermiza de esos sentimientos de celos no le permiten escuchar a los seres que la quieren ayudar, que la están amparando, a pesar de ella estar ahí, porque ella no deja de ser un ser sufridor y necesita ayuda, pero como igual que nosotros, si no queremos ser ayudados, no podemos escuchar lo que nos dicen, y en los espíritus pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Fíjense que ni siquiera el amor de madre por esos hijos es suficiente para ella para poder entender. El egoísmo desbordante la hace olvidar los compromisos que abrazó.
Zulmira, la segunda esposa de Amaro, desde la muerte del pequeño Julio, cayó en profundo abatimiento. Como no ignoramos, el pequeño desencarnó ahogado en consonancia con las pruebas a que se hizo acreedor. ¿Qué quiere decir esto? Que este niño Julio, de unos 8 años, vamos a ver después, el hijo de Amaro y de Odila, fallece ahogado. Este niño, nos están diciendo que es en concordancia con las pruebas a que se hizo acreedor. Quiere decir que esto ya estaba en su programa reencarnatorio. Él iba a morir de alguna manera a los 8 años. Entonces, fíjense cómo esto de la interacción, cómo todo tiene que ver con todo, y que por alguna razón ese niño que tenía que estar en donde estaba, en la familia en donde estaba, en la situación donde estaba, sucediendo lo que estaba sucediendo, porque era parte de lo que él tenía que vivir como persona, como niño de 8 años que tenía que morir con 8 años, siendo hijo de ese padre que tuvo que sufrir la muerte de la esposa y la muerte de un hijo, siendo hijo adoptivo de esta mujer que tenía que vivir esta prueba, siendo hermano de Evelina, quien es la que está pidiendo el amparo, el socorro, y que con mucha fe está pidiendo a su madre desencarnada la ayuda. Fíjense toda la trama que hay y cómo todo está vinculado con todo y cómo todo es perfecto. Qué difícil que es ver esto en nuestras vidas, pero así es como todo sucede en este mundo. La madrastra, que llegó a desear su desaparición por no amarle, encontrándose bajo las sugestiones de la mujer que la precedió en las atenciones del marido, se cree culpable. Evelina, después de perder al hermano en trágicas circunstancias, se halla desorientada entre el padre afligido y la segunda madre en desesperación. Fíjense esto, ven cómo todo está entrelazado. Esa no solo que Zulmira, que es la segunda esposa de Amaro, sufre la situación de perder al hijo adoptivo, sino que ella, adentro de ella, tiene tremendos sentimientos de odio hacia esos niños. A lo que se le suma que esa mujer, la primer mujer de Amaro, Odila, estaba ayudándola a ella, lo que dijimos en otro de los capítulos, en el capítulo anterior, ¿sí? Estaba sintonizando sus emociones con las emociones de su enemiga fallecida. Y esa enemiga fallecida, que es la madre de Evelina, potencia las emociones de Zulmira. Fíjense el grado de enmarañamiento que hay acá, el grado de complicación, cómo una cosa suma a la otra y suma a la otra, que es lo que estábamos diciendo en el capítulo anterior, cómo nos tenemos que cuidar de las emociones que tenemos, porque tenemos otras entidades, otros espíritus que potencian nuestras emociones. Evelina, después de perder al hermano en trágicas circunstancias, se halla desorientada entre el padre afligido y la segunda madre en desesperación. Anteayer pude verla. Lloraba conmovedoramente ante la fotografía de la madrecita desencarnada, suplicándole protección. Estaba pidiendo protección a la mujer que se está olvidando de que tiene 2 hijos y que lo único que le estaba importando en su propio estado de fallecida era perder su lugar en la familia. Pero Odila, envuelta en las telas de sus propias creaciones mentales, no se muestra capaz de corresponder a la confianza y a la ternura de la muchacha. Ella, entre tanto, ha insistido
con tal vigor en la obtención de socorro espiritual que sus ruegos, cambiando de dirección, llegan hasta aquí de tal modo. Es tan fuerte la fe de esta pequeña de 15 años, tan fuerte, que traspasa las barreras de la densidad de la madre y de los malos sentimientos de la madre y llega a donde tiene que llegar. Contemplábamos el pequeño gráfico en silencio. Sosteniendo la larga pausa, el ministro miró a Hilario e indagó: ¿comprenden ahora lo que es una oración refractada? Evelina recurre al espíritu materno que no se encuentra en condiciones de escucharla, pero la solicitud no se pierde. Proferida en elevada frecuencia, la súplica de nuestra hermanita traspasa los círculos inferiores y procura el apoyo que no le faltará. Pasando sobre todos nosotros la mirada lúcida, concluyó: ¿desearían cooperar con nosotros en la tarea asistencial? Sin duda, el caso fascinaba nuestra atención. El orientador, sin embargo, recomendó que esperáramos 2 días. Deseaba enterarse a solas de todas las ocurrencias para instruirnos con seguridad cuando estuviésemos disfrutando de su compañía. Nuestra excursión, entre tanto, fue fijada y en el momento preciso nos encontrábamos en nuestros puestos. Sin demoras en el viaje, Clarencio, Eulalia, Hilario y yo nos encontrábamos en moradas domésticas, pero confortables, en uno de los barrios de Río de Janeiro. Esto quiere decir que ellos se prepararon y vinieron al orbe de la tierra, vinieron acá a la tierra, ellos como espíritus, a ayudar en el caso. El reloj de la ciudad señalaba exactamente las 21 horas cuando entramos en un estrecho compartimiento, a modo de gabinete de trabajo y de biblioteca. Un hombre de 35 años, presumiblemente, leía con visibles señales de preocupación un manual de mecánica. En el sencillo escritorio se abrían diversas publicaciones denunciando sus estudios. Clarencio, asumiendo con más propiedad el papel de mentor de nuestro grupo, informó gentil: este es Amaro, el jefe de la casa. Tiene en el largo pretérito complicados compromisos. En muchas ocasiones utilizó proyectiles y navajas para el mal. Hoy es un servidor de categoría en el ferrocarril. A continuación, pasamos a graciosa habitación cercana. Encantadora adolescente de 14 años, bordaba iniciales en un pañuelo de lino. Delgada y triste, parecía concentrar la mente en los ojos grandes y serenos. No nos percibió la presencia, pero el contacto de las manos espirituales del ministro reveló indefinible contentamiento interno. Instintivamente, desvió la mirada del albo paño y la fijó en un retrato de mujer que colgaba de la pared. Sonrió con éxtasis, como si conversase con la imagen, mientras Clarencio nos decía: esta es nuestra Evelina, cuya reencarnación fue organizada por nosotros hace algunos años. La fotografía es un recuerdo de la madrecita que ya partió. Evelina está ligada a los padres a través de inmenso amor desde siglos remotos. Vino al encuentro de criaturas y de situaciones de las cuales necesita para la garantía de su ascensión, pero trajo también consigo la tarea de auxiliar a sus progenitores. Esto es, ya preparado en su reencarnación. Por eso Clemencio lo puede saber. En estos momentos se cree amparada por su madrecita. Sin embargo, por los méritos ya acumulados en la vida espiritual, es ella misma quien continúa socorriendo el corazón materno aún en la lucha. Es ella que ayuda a la madre, no la madre a ella. Y ella le está pidiendo a la madre cuando la madre no está en condiciones de poder ayudarla. Y su benevolencia es la que le permite llegar a estos hermosos seres que la están amparando y ayudando desde la espiritualidad. Abracé conmovido a la mocita estática que se guardaba
en luminoso halo de tranquilidad, y por algunos instantes medité en la grandeza del amor y en lo sublime de la oración. Vemos un montón de cosas. Vemos cómo gran parte de nuestra vida ya está programada, gran parte de nuestra vida está acá para ser vivida de determinada manera. Tenemos nuestro libre albedrío, la posibilidad de elegir por nosotros cómo llevar la vida, nuestra vida adelante, cómo llevar nuestros aprendizajes adelante, cómo hay ciertas cosas que son inevitables, que van a suceder, pero hay otras que sí son inevitables, que sí pueden ser diferentes. Y esas que no podemos modificar, que van a suceder, estamos acá para aprender a llevarlas adelante de la mejor manera posible, sin el sufrimiento, hasta las cosas más terribles. Claro que van a doler, va a estar ahí el dolor porque es parte de lo que tenemos que aprender, pero están sucediendo por una razón. Y esto es algo que tenemos que aprender en esta vida. A las cosas más difíciles son para aprender las enseñanzas más difíciles. Y si lo estamos viviendo es porque estamos preparados para vivirlas. Y justamente tenemos que vivirlas porque muchas veces estamos pagando deudas de hace mucho tiempo y que lo estamos viviendo de una forma mucho más sencilla de lo que podría haber sido, porque generalmente es porque hicimos cosas muy complicadas y que nos dan la oportunidad de revertirlas y nos dan la oportunidad de poder llevar adelante nuestra vida de una forma totalmente diferente. Está en nosotros elegir de qué manera vivir nuestra vida, aunque sean cosas tan difíciles, porque nosotros elegimos estar de alguna manera viviendo lo que estamos viviendo, porque como dijimos en el otro capítulo, hoy somos el presente de nuestro pasado y lo que hicimos allá hace que hoy vivamos lo que estamos viviendo. Y cuidado cómo elegimos vivir este presente, porque en este momento somos el pasado de nuestro futuro y depende de cómo nosotros vivamos hoy, este presente